Bueno, y como les contaba, entonces, la historia, para terminar de contarles hasta dónde llegamos, tenemos a nuestro protagonista que él desea ser uno de estos héroes, uno de estos conocidos como Unbounder, y no puede porque tiene que trabajar, no puede ir a estudiar, no tiene la plata. Para poder ser un Unbounder te tenés que graduar y él no puede acceder a los estudios ni nada, entonces tiene su trabajo normal como cualquier persona en esta especie de museo, ¿no? Y en el museo hay una exhibición sobre estos héroes que salvaron a la humanidad hace un tiempo, sobre el creador de la tecnología que ayudó a salvar a la humanidad, que es la estatua de este hombre que está acá, pero él cuando la ve tiene como esos recuerdos tristes de la madre de él que se murió en la guerra. Sí, la madre de él sí pudo ser una de estas heroínas, pero él no. Entonces ese es como uno de los traumas que tiene el personaje. Y a la noche él se tiene que quedar a hacer horas extra porque llegó tarde al trabajo y va a llegar esta chica, que es una chica misteriosa, no sabemos quién es todavía, y se va a infiltrar en el museo porque se quiere robar, aparentemente, el aparato ese que usan los Unbounders para poder llamar a las criaturas que ellos mismos crean con sus dibujos a la Tierra, ¿no? A la vida, al mundo real. Entonces la chica esta ve que no hay mucha seguridad en el lugar, ve que está esta señora ahí de guardia, y la piba está re preparada, o sea, la van a ver que es como muy musculosa, no tiene problemas del estilo, por ejemplo, para pelear, y se encarga muy fácil de la guardia, y después se encuentra con que está este otro pibe que lo único que hace es limpiar ahí el piso y nada más, y agarra, viste, medio con miedo la escoba, como diciendo, bueno, yo te voy a enfrentar, y la piba medio como que se le caga de risa, dice, vos acá no vas a poder hacer nada contra mí, yo vengo a llevarme el tesoro ese. Fíjense que ahí hay un guiño a Salvador Sanz, hay un nocturno ahí atrás. Ella le dice, bueno, vengo a llevarme ese aparato, que es una reliquia de la guerra, pero que a ella le va a servir para algo. Y lo pasa por encima al pibe, le pasa corriendo, le pega un golpe, le parte en dos la escoba. Yo ahí utilicé como ese estallido de la escoba para demostrar que ella es muy poderosa. No tiene poderes sobrehumanos, ¿sí? Aunque de vuelta es muy fibrosa, tiene mucha fuerza, pero no tiene poderes sobrehumanos, simplemente es una exageración de la historieta. Y hay una relación entre ella y este héroe, que todavía no se va a develar, pero parece que de algún lado se conocen. El héroe este en la historia está muerto, murió en la guerra. Y es como una especie de San Martín, si quieren hacer una idea. Y acá ella agarra y rompe el vidrio de la vitrina donde está este aparato. Y para inspirarme en cómo rompía el vidrio, por ejemplo, acá les muestro que usé esta página de Spawn. Spawn es un cómic que a mí me encanta. Es un cómic de los 90, representa todo lo que son los 90 en los cómics de superhéroes. Y bueno, tenía esa escena que siempre me dejó muy maravillado. Y esta otra, la de abajo, es más una escena a los Jack Kirby. Y estas cosas no son casualidad. Yo ahora les voy a contar un poco sobre la temática de la historia, pero no es casualidad. La última de las páginas que había hecho hasta el momento que grabé este video es esta, donde el chico, para evitar que la piba se lleve el aparato, dice, ok, con mucho miedo, para que vos no lo uses, lo voy a usar yo. Y ven que el aparato está como medio roto, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que es un aparato viejo de la época de la guerra. Ahora ustedes van a ver un rato largo, ¿sí? de material mío dibujando, pasando a tinta esta página que es la que sigue. Por eso es que yo les quería contar más o menos de qué se trataba la historia, para que entiendan un poquito, bueno, qué es lo que voy a estar dibujando en estas semanas. Con estos videos ustedes van a estar viendo el progreso semana a semana de la historieta, lo cual es la primera vez que yo lo hago de esta manera para mostrarle a gente. Así que me parece que va a estar bueno. Van a poder ver de vuelta a veces cómo dibujo, a veces cómo entinto, cómo hago los bocetos, cómo pongo las letras. En este video lo que van a poder ver pura y específicamente es cómo paso a tinta algunos de los paneles de esta página. Bueno, y entonces les decía que
la temática de la historieta esta va a tener que ver mucho con los superhéroes y con la mitología del cómic americano. A mí siempre me catalogan mucho, y yo no tengo problema con eso, porque yo mismo lo digo, como un autor de manga, ¿verdad? Pero la filosofía mía es que la historieta es historieta en todos lados. En algunos lugares tiene otro nombre, tiene otras diferencias, otras convenciones, pero la historieta es el medio que a mí más me gusta. Y me encanta la historia del manga, me encanta la historia de la historieta argentina también, pero me fascina la historia del cómic americano, ¿sí? Que es de la que primero nos enteramos porque hay muchos documentales, hay mucha información disponible. Y la historia del cómic americano está llena de personajes, ¿sí? O sea, de autores a los que crearon personajes, crearon superhéroes, como pueden ser Siegel y Shuster, los creadores de Superman, o Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, todos los que crearon personajes de superhéroes, a los que después no se pudieron quedar con los derechos de sus creaciones, ¿no? Y la historieta esta, de una manera medio metalingüística, va a tratar sobre ese tema, porque el concepto que yo estoy utilizando para hacer este manga, en realidad nace de la idea de que vos podés dibujar un personaje y ese personaje aparece en el mundo real. Porque la idea era hacerle un homenaje a Pokémon, a Digimon, sobre todo Digimon Tamers. No sé si ustedes conocen, hay una serie, la tercera temporada de Digimon, el protagonista a su bichito acompañante, a su Digimon, lo crea él mismo, o sea, lo dibuja él mismo. Y ya voy a hablar de eso en una próxima entrega y les voy a mostrar bien la escena y todo. Pero es un homenaje a todas esas series que veíamos de chicos cuando tenía 10, 11 años. Veía Digimon, Pokémon, Medabots. Entonces, la idea original es esto, quiero hacer mi propia serie tipo Digimon o tipo Pokémon, pero la vuelta de tuerca que le voy a dar es que el protagonista no es que tiene que salir a capturar a los Pokémon, sino que los puede crear él mismo. Y esto viene de mi infancia. De vuelta, cuando les cuente un poco sobre los orígenes de cómo creé el concepto, les voy a mostrar bien. Pero tiene que ver con unas revistas que yo compraba en mi infancia, en donde vos podías mandar tus propios diseños de criaturas, tus propios diseños de Pokémones y cosas así. Bueno, la cuestión es que esa es la parte, uno de los ingredientes de cómo creo la historia esta, ¿no? El concepto de, estaría buenísimo que el protagonista pueda dibujar, y todos los personajes, ¿no? Puedan dibujar, crear bichos, criaturas o armas o lo que sea, y que eso aparezca en el mundo real. Pero después de haber creado ese concepto e incluso de haber hecho una historieta que tuvo unos cuantos capítulos y que se publicó de manera online en una revista para chicos hace muchos años, que se llamó Creepy, en donde participaban muchos dibujantes argentinos. Esa revista duró unos cuantos años y ahí se publicaba la primera versión de Go and Bander de esta historia, que no tiene nada que ver con esto que estoy haciendo ahora, solo los dos protagonistas, Beto, que es el chico, el protagonista, y su Pokémon, por así decirlo, su Digimon, que se llama Darko, en honor a Donnie Darko. Es un payaso diabólico. La cuestión es que yo tenía creado ese concepto, pero la historia no tenía mucha sustancia, ¿sí? Conceptualmente no funcionaba muy bien. Entonces le faltaba chispa. Y tardé muchísimos años hasta que de a poco le fui encontrando ciertas cosas que a mí me gustaran contar, ¿no? Ciertas cosas que yo pensara que conceptualmente la iban a volver mucho más interesante a la historia. Y empecé a pensar en que no fueran solo las aventuras de este chico con su compañero Pokémon, Digimon, este payaso, y peleando en cada capítulo contra otro chico que también pudiera crear sus propias criaturas, porque eso iba a ser bastante tipo monstruo de la semana y aburrido, repetitivo, que es una de las características de Pokémon y de Power Ranger, que son series que vos sabés lo que vas a esperar, siempre es un capítulo nuevo con un villano nuevo y ya está. Entonces me parecía que ese concepto no se podía sostener en el tiempo de manera interesante. Sí podía ser como algo para chicos,
pero no algo que lo pudieras leer y que te dejara algo. Entonces una de las cosas que se me ocurrió después de mucho tiempo fue empezar a buscarle una onda más, no quiero utilizar la palabra ideológica, pero en cierto punto sí lo es, de esta cosa que terminaron haciendo los autores yankees cuando fundan Image, esta cosa de crear sus propios personajes y que les pertenezcan, cosa de que a lo largo de la historia de los cómics americanos esto no pasaba. Vos creabas un personaje y le pertenecía a la editorial. Entonces dije, vamos a crear un nuevo mundo para estos personajes, para este concepto, en el cual exista una corporación que sea una especie de Marvel y DC, donde vos sí o sí tenés que trabajar para ellos para poder ejercer de dibujante, y que no exista el concepto de ser un creador o un dibujante independiente. Ustedes saben que yo tengo una editorial, Purple Books es una editorial independiente, es una editorial muy, muy pequeña, y acá en Argentina hay muchas editoriales de este estilo, y de hecho, a menos que trabajes para afuera, a menos que trabajes para alguna editorial de afuera, no hay trabajo de historietista. Entonces lo que dije fue, vamos a reflejar esta realidad, pero ficcionalizarla en el cómic. Por ejemplo, los personajes, los protagonistas del cómic, de este manga, lo que van a hacer es que para poder trabajar, entre comillas, de héroes, ¿sí? Para poder ser héroes oficiales, como si estuviéramos hablando de Civil War, ponele, sí o sí tienen que trabajar para esta corporación. Y esta corporación vendría a ser un stand-in o una referencia a Marvel o a DC. Pero el tema es que ellos tarde o temprano van a descubrir que al trabajar para esta corporación, al ser héroes oficiales, al ser estos Sunbounder, sí o sí sus personajes, las cosas que creen, no les van a pertenecer a ellos. Y este va a ser uno de los conflictos de la historia. El chico, en un principio, como cualquiera de nosotros, los que cuando somos chicos queremos ser dibujantes de historietas, lo que quiere es ser un Unbounder, un héroe de estos, y ser parte de esta corporación. O sea, él quiere eso. Y lo que nos termina pasando a muchos, lo que me pasó a mí cuando empecé a crecer, es que me di cuenta de que quizás eso no es lo mejor. Quizás lo mejor no es ir a buscar un laburo para Marvel o para DC, porque lo único que te va a quedar es trabajar sí o sí con los personajes de ellos, sí o sí tener que atenerte a lo que ellos te dicen que tenés que dibujar, ¿sí? Y por ahí para algunos eso debe estar buenísimo, debe ser su sueño dibujar Batman o Superman o cualquiera de esos personajes populares, pero en mi caso yo siempre quise contar mis propias historias y con mis propios personajes. Y me imagino que en el caso de ustedes, si están viendo esto y les interesa contar sus propias historias, les debe pasar lo mismo. Entonces yo dije, para que esta historia sea interesante y no sea solamente un homenaje a Pokémon olvidable y que nadie pueda disfrutar, que no se pueda disfrutar, que no tenga, o mejor dicho, que sí tenga varios niveles de lectura para que sea más complejo, dije, vamos a meterle más de lo que es el mundo real, ¿sí? Y las experiencias mías personales en cuanto a lo que yo siento como autor de historietas. Trasladarlo a un mundo completamente fantástico. En un principio me costó mucho porque uno siempre duda a la hora de poner sus propias experiencias, sus propios sentimientos en una obra. A veces te da miedo esa sensación de quedar como desnudo adelante del mundo, ¿sí? Después te das cuenta que solamente la gente que realmente te conoce va a entender si vos estás hablando de vos mismo o no en la obra. Y en cierto punto, hablar de las cosas que sabés o de las cosas que sentís o de las cosas en las que vos creés, en este caso en que para mí es mejor ser un autor independiente que trabajar para una corporación, a lo largo hacen que la obra sea más fuerte, que la obra sea más sólida. Entonces, después de un tiempo de meditarlo, dije, vamos a mezclar todas estas cosas, vamos a mezclar todos estos conceptos y que formen parte de la obra, que la hagan más rica a la obra. Entonces agarré esta cuestión de que muchos autores en los 90, ¿sí? Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee, Whilce Portacio, Eric Larsen, Valentino, Silvestri, todos ellos se fueron de Marvel
y formaron Image. Entonces dije, qué lindo sería hacer una obra que le rinda homenaje a eso, a los cómics americanos. Lo más loco es que va a ser un manga, ¿sí? Porque a mí lo que me gusta, además de que soy fanático de Batman y que me encantan los cómics americanos, me gusta mucho el manga y narrativamente me parece más interesante incluso que los cómics. Me parece que es más emocional, me parece que tiene un montón de cualidades muy positivas y es más amateur, en el sentido de que es una obra de autor el manga. Generalmente lo hace la misma persona que escribe, es la misma persona que dibuja y es bastante inocente. Entonces dije, vamos a meterle esto. Que sea una obra en la cual podamos hablar de temática, por ejemplo, de lo que es ser un autor independiente y crear a tus personajes. ¿Y qué pasa cuando una empresa se quiere quedar con tus personajes? Porque el tema es que siempre en estas historias que hablan sobre los niños y, por ejemplo, sus mascotas, porque los Pokémon, los Digimon, no dejan de ser mascotas de los niños. Entonces, ¿qué pasa con estas obras cuando exploran el concepto de que los niños crecen, ¿no? De golpe dicen, bueno, te tenés que separar de tu Digimon porque creciste, que es algo que pasa muy seguido en este tipo de anime. Y en el caso de una obra como esta, en la cual los protagonistas crean a sus propias criaturas, se tienen que separar de ellos porque no son de ellos, le pertenecen a otro. Y esa parte me pareció muy, muy interesante para explorarla como un concepto dramático, ¿no? Primero, darle personalidad a las criaturas que ellos crean. Que realmente sean personajes desarrollados y que no sean simplemente un bicho que está copado y ya, y que es poderoso y nada más, sin cerebro. Tipo, quiero que tengan personalidad. Y a la vez, esta idea de que el objetivo al principio del personaje, él sí quiera trabajar, sí quiera ser un héroe al mando, digamos, a las órdenes de esta empresa, de esta especie de corporación, y que después descubra a lo largo de la historia que lo mejor es ser un autor independiente. Bueno, la obra habla de otras cosas también, principalmente ya desde la primera página, creo que lo dejo muy en claro, que habla de la creación. Y si hablamos de la creación, tenemos que hablar en cierto punto, de la religión y de Dios. Pero esos temas los voy a explicar después, en otros videos más adelante, porque todavía en esta primera novela gráfica, ¿sí? Lo que yo quiero es hacer varias novelas gráficas, y en esta primera ese tema no se va a tocar, va a ser un tema que va a venir después. Pero quiero que esté presente el tema de la creación desde el principio de la obra. Bueno, la cuestión entonces es que temáticamente me resultaba muy interesante elegir este punto en la historia de los cómics, en el cual estos personajes, estos autores, estas estrellas de rock se van de Marvel y forman Image. Y quiero que ese sea uno de los ejes que se va a contar en la historia, de cómo los protagonistas al principio trabajan para esta corporación y después van a encontrar que la única manera de llegar a la meta, ¿sí? De desarrollarse va a ser dejar la corporación y en cierto punto pelear contra esa corporación, porque si no, no van a poder salvar al mundo. Va a ser algo así. Bueno, eso por un lado. Y después está esta cuestión de lo estético. Yo leo muchas historietas. Si ustedes son miembros de oro del canal, también van a estar recibiendo los videos de mis miembros de bronce. En los videos de mis miembros de bronce van a ver que yo hablo sobre mi lectura semanal, y en la lectura semanal van a ver que yo leo mucha historieta de superhéroes. Entonces, desde lo estético, también quería que los personajes sean una mezcla entre manga, pero también con cómic americano. O sea, quiero que se vean superheroicos. Fíjense que la chica, por ejemplo, es muy musculosa y tranquilamente podría ser Psylocke, dibujada por Jim Lee. Aunque yo estoy a años luz de dibujar como dibuja Jim Lee o dibujar como dibuja Marc Silvestri, ¿sí? No me quiero hacer el capo ni nada por el estilo. A lo sumo pretencioso. Pero digo, quiero que vos veas esta historieta y que te dé esa onda. Primero que te dé la onda de, che, esto es un re homenaje a Pokémon, a Digimon. No un robo, ¿sí? No una copia, no. Pero un homenaje. Y después, desde lo temático,
desde lo conceptual y desde un poco del arte también, que se note ese amor por los cómics de los 90, ¿sí? Con los personajes exagerados, sexualizados también, ¿por qué no? Tanto hombres como mujeres, musculosos, ese tipo de cosas de la cual aprendí a tenerle mucho cariño, porque obvio, yo crecí leyendo estas cosas, por eso les mostré recién hace un ratito el cómic de Spawn, ¿sí? Spawn no es un cómic que esté particularmente bien hecho, sin embargo es hermoso, por todos los fallos que tiene y por la manera, la idiosincrasia de ser de Todd McFarlane. Entonces simplemente por eso quería que sea un homenaje. Y bueno, va a haber personajes en la historia que van a representar de una manera muy, muy suelta, ¿sí? No van a ser homenajes directos, pero van a poder ustedes leer la historia y van a encontrar paralelismos con todos autores conocidísimos de Marvel y de DC, que son nuestros héroes básicamente, ¿no? Estas personas que crearon a los héroes más conocidos y a los que nosotros tanto queremos. Entonces se van a encontrar con eso en la historia y van a poder ver que desde el lado del diseño de personajes se va a notar, desde el lado de lo que pasa en la historia un poquito se va a notar. En este primer capítulo y en esta primera novela gráfica en total, que va a tener, yo me imagino, todavía no lo terminé de guionar capítulo por capítulo, pero me imagino que va a tener unos 4 o 5 capítulos y que en total van a sumar unas 90 páginas, algo por el estilo. Por lo menos eso es a lo que estoy apuntando ahora. Quiero que sea el formato ese, novela gráfica con una aventura completa. Y después, a medida que vayan saliendo las siguientes, cada novela gráfica va a aportar un poco más a la historia general. Hasta que en un punto ya esté contando toda la narrativa amplia, ¿sí? En un principio va a parecer que son todas historias individuales. Me gusta esa idea de que vos puedas agarrar, por ejemplo, no sé, la saga del Fénix Oscuro. Vos sabés que la historia viene de hace un montón de números y va a continuar después, pero podés leer la saga del Fénix Oscuro por separado sin haber leído mucho de los X-Men o seguir leyendo después. Lo mismo con historias clásicas como Las 10 noches de la bestia de Batman o La broma asesina, incluso si bien La broma asesina está fuera de continuidad, o por lo menos está hecha a propósito para que esté fuera de continuidad. La llegada de Galactus, que es una historieta que a mí me encanta. Vos sabés que viene historia antes, vos sabés que va a seguir historias después, pero se puede leer como una aventura unitaria. Entonces quiero que den esa sensación, ¿no? Varias novelas gráficas con eso. La primera de todas, que es esta, con la que ustedes me van a acompañar acá en la creación todos estos meses, básicamente se va a tratar del chico que quiere ser un Unbounder, quiere ser uno de estos héroes, quiere trabajar para esa corporación, quiere sentirse validado y que no puede porque el padre no lo deja. El padre es un alcohólico, al padre se le murió la esposa, ¿sí? La esposa sí era una de estas heroínas y se le murió en una guerra, que la guerra, la idea de la guerra es que es una guerra contra unos monstruos que vienen de algún lado que no sabemos de dónde es. Y para poder ganarla estuvieron muchos años sufriendo esta guerra, y para poder ganarla finalmente lograron inventar estos aparatos que crean a las criaturas estas de nuestra imaginación y las traen al mundo real. Entonces este hombre perdió a la mujer y entonces al hijo, que es nuestro protagonista, Beto, no lo quiere dejar ni de casualidad que se convierta en uno de estos héroes, porque su vida se fue al traste cuando se le murió la mujer y lo único que le queda es el hijo. Entonces chupa todo el día, es un vago, no trabaja, el hijo sí trabaja y bueno, de vez en cuando se pelean. Es una relación compleja, es una de las cosas que quiero traer a la mesa, ¿sí? Que los personajes tengan relaciones complejas entre sí. Me parece que es una historieta que no sé si la van a poder leer niños muy chicos, pero quiero que la lea esa gente que creció viendo Digimon y que quiere una historieta, por ejemplo, que sea adulta, que tenga temas adultos, que no sea simplemente una historia simple, divertida, inocua y nada más. Bueno, la cuestión es que nuestro protagonista en un principio no tiene la posibilidad
de asistir a la escuela para graduarse de un bonder, no tiene la posibilidad ni siquiera de haber tenido nunca contacto con uno de estos aparatos. Es su sueño, entonces todos los días se la pasa dibujando, creando criaturas con la ilusión de que algún día pueda ser un Unbonder. Imagínenselo como nosotros mismos, si soñáramos trabajar para Marvel y DC o alguna de estas compañías, si soñáramos con publicar uno de nuestros propios cómics, pero tenemos que ir todos los días a trabajar a la oficina, todos los días a nuestro trabajo, a nuestra familia, y es solo un sueño, no podemos dedicarnos. Pero un día le pasa esto, que en el museo donde él trabaja tienen esta reliquia que parecería que es una reliquia de guerra y que no sirve, sí, que no anda. Entonces esta chica aparece, se la quiere robar y ahí él va a tener esta oportunidad de finalmente entrar en ese terreno y utilizarla y crear a su propia criatura, ¿no? Esta criatura que aparece al principio de la historieta, que él está dibujándola como en un cuaderno o en una hoja de boceto. Bueno, finalmente se le va a dar esta chance. Él va a crear, estos son spoilers de lo que va a pasar, pero bueno, ustedes me van a acompañar en la creación de todas las páginas, así que no se preocupen porque se van a spoilear la historia. Pero él va a lograr crear a este monstruo para hacerle frente a la chica, porque la chica es muy fuerte, entonces él no puede pelear con ella, apenas sí la puede como empujar en una de las escenas y nada más. Si él se pone a pelear con esta chica le rompe toda la madre. Entonces él va a crear a este bicho, pero se le va a salir de control. Porque el tema es que una cosa es lo que vos creás con tu imaginación cuando vos estás diseñando un personaje, pero después esos personajes tienen vida propia. Esto lo van a escuchar que muchos autores lo dicen. Por ejemplo, escuchaba hoy hablar a Neil Gaiman. Hoy cuando estoy grabando esto, fue el DC Fandom. Y él estaba hablando sobre la creación de Sandman y decía que muchas de las cosas que él hizo en Sandman no las tenía planeadas y no tenía mucha idea de qué iba a hacer. Y Sandman es una de las obras más aclamadas de los cómics de estos últimos 30 años. Entonces, muchas veces uno crea algo y se nos va de las manos, por suerte, y se convierte en algo mucho más importante o mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos planeado. En el caso de estos personajes, como el chico este nunca fue a la escuela para aprender cómo ser un Unbounder, cómo crear personajes y cómo hacerlo bien, el personaje que termina creando tiene como una voluntad propia muy fuerte y es muy desobediente, como Metavi en Medabots, y se lleva mal, se pelean y no lo quiere obedecer. Entonces se le va a salir de control y esta primera novela gráfica se va a tratar de eso. De, vos querías ser un dibujante y querías trabajar para esta corporación. Bueno, no todo es color de rosas, porque eso es lo primero que vos vas a descubrir si te convertís en un dibujante profesional. Cuando nosotros hacemos nuestras historietas en casa por diversión, bueno, si no tenés más ganas de dibujar, no dibujas más. Si no se te ocurre cómo seguir, hasta que se te ocurra podés esperar. Si no tenés a nadie que te esté apurando, no tenés ninguna responsabilidad. Lo haces para jugar. Pero cuando trabajás para una empresa de estas, te tenés que quedar toda la noche por ahí, despierto, dibujando hasta que podés entregar por una fecha de entrega. A veces el trabajo está mal y lo tenés que corregir. Es muy duro. A mí me han dado este año para un trabajo que hice unas fechas de entrega que eran durísimas y tuve que trabajar todo el día durante muchas jornadas. Entonces, lo que él va a descubrir, y en un mundo como este va a ser mucho más terrible, no va a ser simplemente quedarte sin dormir una noche o dos, sino que el monstruo este se va a salir de control, va a empezar a crear un caos en la ciudad y él se va a tener que hacer responsable de este sueño que tenía en un principio, que pensaba que iba a ser color de rosa, de bueno, yo voy a crear a mis criaturas y voy a ser un héroe y voy a salvar al mundo. Y se va a encontrar con la realidad de que no, de que ser un héroe tiene un montón de responsabilidades. Y en cierto punto él va a crear un monstruo y va a ser medio este monstruo, entre muchas comillas, el villano de este primer arco. Se le va a salir de las manos, va a andar por la ciudad, va a romper todo. Y ahí es donde él se va a unir con esta chica, que al principio parece que son enemigos, porque ella quiere la tableta, él se la termina quedando, la tableta se va a terminar rompiendo. Por lo tanto, la criatura esta ya de por sí va a estar medio defectuosa. Y
Para poder detenerla se van a aliar ellos dos, la chica y el chico, Karen y Beto, pero la corporación esta Unbounder lo que va a hacer es mandarles a su mejor héroe, a su mejor Unbounder para que detenga al monstruo. Entonces Beto, el protagonista, lo que le va a terminar pasando es que va a venir este chabón y va a querer exterminarlo al monstruo. Y Beto va a tener que decidir porque en cierto punto el monstruo se sale de control, pero por otro lado es su creación. Y de vuelta, ustedes piensen en Pokémon o Digimon. ¿Qué pasaría si de golpe vos sos el dueño de un Digimon que es maligno? Y tienen que venir los otros y matarlo. ¿Qué pasaría si vos sos dueño de un Pokémon que se descontrola y tienen que venir y matarlo? O destruirlo o sacártelo. Entonces ese es el concepto de esta primera novela gráfica. De él haciéndose cargo de lo que creó y dándose cuenta que en realidad el monstruo no es malo, sino que lo necesita él, que es su creador, y que él madure. Este crecimiento que tiene que tener él, esta decisión, tiene que ver con su vida en realidad, porque la decisión que él tiene que tomar es dejar de soñar con ser un Unbounder, esta cuestión de jugársela y dejar este trabajo que tiene y dedicarse en serio a ser un Unbounder con las responsabilidades que esto lleva. Obviamente, como es una historia, se va a resolver, ¿sí? No lo van a matar al monstruo, spoilers, no lo van a matar al monstruo. Él va a llegar a poder detenerlo a este otro héroe que llega para enfrentarse a él, que es como el más capo de todos, y lo van a aceptar finalmente como parte de la fuerza de los Unbounder, aún sin haber estudiado, sin nada, porque como creó a este monstruo, lo mejor que ellos consideran es que tienen que entrenarlo para que les sirva y que no sea un estorbo, una molestia. Y va a culminar con esto de que él finalmente va a poder avanzar en su vida, dejar de ir todos los días a un trabajo que no le gusta, se va a hacer responsable de lo que él creó y se va a hacer responsable de que eso sirva para ayudar a los demás y no para causar destrucción. Bueno, esa va a ser básicamente la primera novela gráfica. Después, en las siguientes, vamos a contar los orígenes de otros de los personajes entre comillas secundarios, y que van a ser los que lo van a ayudar a él en todas las aventuras. Porque el chiste es que la guerra esta que se peleó hace mucho tiempo fue contra monstruos que venían de otra dimensión. Imagínenselo como si fueran ángeles de Evangelion o kaijus o lo que sea. Y van a volver. Y entonces se va a tener que ensamblar un nuevo equipo que pelea una nueva guerra. Y él va a ser parte. Si la historia les resulta medio genérica, tranquilos, no se preocupen. Porque así como suena puede ser, pero tranquilos que no va a ir por ese lado ni de casualidad. Y muchos de los temas que quiero tratar van a ser esos temas que nos aquejan a nosotros mismos, los que somos creadores. Por ejemplo, ¿está bien copiar a otro autor? Voy a tener personajes que quieran copiar a otros. ¿Está bien, por ejemplo, que venga una persona y que te guione lo que vos tenés que dibujar y que te diga exactamente todo lo que tenés que hacer? ¿O cómo funciona un buen equipo entre alguien que piensa y otro que dibuja? Otras cosas que quiero explorar, por ejemplo, es el bloqueo artístico. ¿Qué pasa cuando el personaje está mal y no puede dibujar? ¿Cómo lo afecta eso en la batalla? Piensen en Evangelion cuando Shinji no logra pilotear el EVA. Montón de cosas. ¿Qué pasa? El tema principal de la historia es esto de qué pasa cuando creas algo y se va de las manos y te tenés que hacer cargo. El rol del creador. ¿Qué pasa cuando creas algo y te lo roban y alguien más quiere quedarse con tu creación? Ese va a ser el tema principal que va a nuclear a todas las novelas gráficas. ¿Qué pasa cuando vos sos esclavo de esto que querés hacer y no podés ver otra salida, otra cosa? ¿Qué pasa cuando sos el mejor? ¿Qué pasa cuando no sos el mejor y querés ser el mejor y sabés que no podés, que no te da el nivel? Todas estas cosas las voy a ir explorando con esta obra, espero, en estos próximos meses y años, porque espero que sea una obra que dure mucho tiempo. En el video que viene, la próxima, les voy a hablar un poco de lo que es cómo se va a publicar, ¿sí? Los métodos que voy a elegir para publicarla,
Les voy a contar de cómo surgió. Les voy a mostrar esta primera versión que era para chicos, toda a color. Les voy a mostrar los diseños de producción de los personajes. Les voy a contar con qué materiales trabajo. Ustedes acá en el video podrán haber visto que yo trabajo con una variedad de materiales: plumas, fibrones, microfibras, de todo. Lapicera negra, lapicera blanca. Bueno, les voy a hacer un recorrido por los materiales que uso, que seguramente les va a venir bien si ustedes también son dibujantes. Pero les quería arrancar contando que de qué se va a tratar la historia, así conceptualmente, para que sepan en qué viaje me van a acompañar. Y eso es lo que les quería compartir en este caso. La próxima, como les decía entonces, vamos a seguir explorando. Me van a seguir viendo dibujar una nueva página, ¿sí? Las páginas de la semana que viene. Pero vamos a explorar estas cuestiones que tienen que ver con cómo se desarrolla la obra y de qué herramientas me puedo valer yo para publicarla, por ejemplo, para hacérsela llegar al público y para poder contarla de la manera que yo quiero, ¿no? Que en este caso, encima, en medio de una pandemia, no tenemos todas las herramientas a disposición. No se va a publicar esto, por ejemplo, en papel inmediatamente. Quiero que sea una publicación en un principio digital. Pero bueno, creo que eso es bastante por ahora. Les agradezco un montón por haberse quedado hasta acá. Sepan que esto es para ustedes y gracias a ustedes. Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.